Desde Zelda, Pokémon hasta Mario Bros, no hay nadie quien no conozca estas sagas que han marcado un antes y un después en la historia. Desde sus inicios, Nintendo ha sido la cara principal en el mundo de los videojuegos y ha cautivado el corazón de millones de personas. Una empresa amada por muchos y odiada por otros. Detrás de esa cara tan amigable que aparentan, Nintendo no siempre ha sido la empresa que conocemos. Hace más de 100 años se dedicaron principalmente a las apuestas y juegos de azar, donde su principal cliente era la mafia japonesa. ¿Cómo ocurre este salto tan drástico? Acompáñame y adentrémonos en la sorprendente historia del gigante del entretenimiento número 1 en Japón y en el mundo entero. Los orígenes de la historia de los videojuegos se remontan a la década de los 40, pero el camino de Nintendo comenzó muchísimo tiempo antes. La empresa, nacida un 23 de septiembre de 1889 en Kioto, Japón, fue creada por el artesano Fusajiro Yamauchi, un hombre de 30 años que trabajaba en la empresa de cemento de su padre, quien sin saberlo fundó una empresa destinada a la grandeza y la que bautizó como Nintendo Kopai. El término Kopai está asociado en Japón a los naipes, un tipo de cartas pequeñas inventadas en la antigua China. Aunque existe cierto debate al respecto, Nintendo, la otra parte del nombre, se cree que proviene de una expresión que podría traducirse como «déjale la suerte al cielo» o «deja la fortuna en manos del destino», reflejando la naturaleza del negocio inicial de la empresa y su conexión con el juego y la suerte. En 1889, Japón tenía estrictamente prohibidos los juegos de azar en todo el país, lo que llevó a la quiebra de muchas empresas dedicadas a la fabricación de naipes y otros elementos usados en este tipo de juegos. Yamauchi decidió crear naipes Hanafuda. En lugar de números, los naipes Hanafuda solían ir adornados con flores, escenas naturales y animales, por lo que se les consideraba más como arte o como un juego de mesa más familiar que algo relacionado con las apuestas. La calidad de los productos de Nintendo Kopai era bastante superior a la media, y la compañía se convirtió en el principal productor de estos productos que eran muy queridos por la gente, especialmente por un tipo muy peligroso de gente: los yakuza, la mafia japonesa que los usaba en sus casinos secretos y que fue por años el mayor cliente de la empresa. El negocio iba de maravilla. Fusajiro no podía con la alta demanda de los productos, ya que era él mismo quien pintaba cada una de las cartas a mano. Se dio cuenta de esta limitación y decidió contratar a sus primeros empleados. Con el tiempo, empezó a distribuir sus cartas por todo el país. Por si fuera poco, en 1907 el gobierno japonés levantó parcialmente la prohibición sobre las cartas de estilo occidental. Nintendo tenía el panorama perfecto para convertirse en la marca más exitosa de todo el país, y así lo hizo. En 1929, 40 años más tarde desde la fundación de Nintendo, Fusajiro Yamauchi dejó el negocio en manos de su yerno, Sekirio Kaneda, quien adoptó el apellido Yamauchi, tomó las riendas de la compañía y la renombró como Yamauchi Nintendo & Company, que continuó expandiendo el negocio de las cartas. 20 años más tarde, en 1949, cedió la empresa a su nieto Hiroshi Yamauchi, que en ese entonces solo tenía 21 años. Hiroshi Yamauchi sería el primero en readaptar el enfoque de Nintendo. Poco después de tomar la dirección de la empresa, el joven Hiroshi viajó a los Estados Unidos. Durante este viaje, vio la enorme popularidad que tenían los personajes de Disney, así que empezó a realizar algunas negociaciones y consiguió licencias de Walt Disney Company para colocar a los personajes más populares de la compañía del ratón en sus cartas. El negocio salió muy bien, abriendo a Nintendo un nuevo mercado: el mercado del entretenimiento familiar, tan bien que Nintendo consiguió un enorme capital que entre 1963 y 1968 los invirtió en multitud de mercados diferentes como empresas de comida instantánea, cadenas de taxis y moteles. Estas ideas innovadoras estuvieron a punto de destruir a la compañía, y entonces llegó el negocio que lo cambiaría todo: los juguetes. De todos los nichos en los que la empresa, para entonces conocida como Nintendo, incursionó, el de los juguetes fue el más prometedor. Uno de los empleados de Nintendo, Gunpei Yokoi, quien estaba al cargo del mantenimiento en una de las fábricas, estaba experimentando con un prototipo de juguete que él mismo había creado. Este juguete consistía en un brazo extensible que podía agarrar objetos a distancia. Un día, el presidente Hiroshi Yamauchi
lo observó jugando con el prototipo y quedó impresionado por la ingeniosidad del dispositivo. Reconociendo el potencial del invento, Yamauchi ordenó de inmediato la producción de 1 millón de unidades. Bautizado como Ultra Hand, el juguete se convirtió en el primer gran éxito de Nintendo, indicando el inicio de su expansión. En este punto, Nintendo estaba a punto de entrar en la era dorada que cambiaría el entretenimiento para siempre. Durante varios años, Yokoi elaboró novedosos juguetes que tuvieron un gran impacto como la Ultra Machine y el rompecabezas 10 Billion Barrel. Al mismo tiempo, el presidente Yamauchi, quien siempre estaba en búsqueda de nuevos mercados, se interesó en el recién nacido mercado de los juguetes electrónicos. En 1972 se lanzó la Magnavox Odyssey, que vendría a ser la primera consola doméstica en toda la historia de los videojuegos. Nintendo trató de conseguir los derechos para comercializarla. El olfato empresarial de Yamauchi acertó, y la Magnavox tuvo éxito en los mercados. De esta forma, viendo en esta recién nacida industria un mercado interesante, Yamauchi y sus ejecutivos acordaron una alianza con la empresa japonesa Mitsubishi Electric, quienes se encargarían de crear los sistemas electrónicos de los futuros videojuegos de Nintendo, dando así inicio a una era dorada, la era de los juegos electrónicos. Durante la década de los 70, la compañía fue incursionando en este mercado lanzando productos como el Color TV Game 6 o el Color TV Game 15, consolas que tuvieron cierto impacto, pero que estuvieron lejos de repetir el fenómeno de la Magnavox. Los juegos en estas consolas lograban ser entretenidos, pero no tenían nada de novedosos y sus sistemas eran copias de LOLs, juegos populares en Estados Unidos. Nintendo se vio obligada a contratar nuevos talentos, una búsqueda que acabaría con la adquisición de Shigeru Miyamoto, un joven de 24 años, hijo de uno de sus amigos más cercanos del presidente Yamauchi, y que contaba con algo de experiencia como diseñador de juguetes y dibujante. Un joven que, aún no lo sabía nadie, estaba destinado a convertirse en el padre de los videojuegos modernos. Pero ya llegaremos a eso más adelante. Miyamoto comenzó como aprendiz en el departamento de planificación y no tenía ningún conocimiento en electrónica. Sin embargo, tenía una gran creatividad y una mirada innovadora. Un ejemplo de esto fue su aporte en el diseño del Color TV Racing, un juego de carreras con un volante integrado. En 1979, los arcades o salas recreativas se popularizaron en Japón, lo que hizo necesario que Nintendo innovara de forma masiva y Miyamoto fue asignado al diseño de los personajes que aparecerían en los nuevos juegos de la empresa. El primer proyecto en que Miyamoto cumplió con este papel fue Sheriff, un juego donde el personaje principal era un comisario que abría fuego a diferentes figuras enemigas. Sheriff sería el primer juego en incluir figuras humanas y abriría la puerta a más títulos como Space Launcher y Monkey Magic. El problema es que, a pesar de funcionar bien, estos juegos aún estaban lejos de ser algo distinto a copias de otros juegos. 1980 sería un año mágico. Por aquel entonces, Nintendo no dejaba de buscar campos en los que incursionar para convertirse en el nuevo gran referente en la industria, cuando Gunpei Yokoi, que había trabajado para la empresa desde hacía unos 20 años, encontró una brillante idea al observar a una persona trabajar en una calculadora. La imagen fue reveladora, y Yokoi mezcló las dos ideas, usar la tecnología de las calculadoras portátiles, sobreproducidas en el Japón de inicios de los 80, y los videojuegos. Así surgieron los Game & Watch, diminutas consolas portables equipadas, cada una con un juego y diseño diferente. También sería el año en el que el joven Minoru Arakawa, yerno del presidente de la compañía, recibió por parte de su suegro la propuesta de mudarse a los Estados Unidos para representar la sede de Nintendo en este país. Arakawa aceptó la oferta de su suegro, convirtiéndose en el primer presidente de Nintendo of America. Allí forjó alianzas con los principales centros de arcade y distribuidoras de videoconsolas en el país para vender Game & Watch en los Estados Unidos, donde su éxito fue aún mayor que en Japón. En este mismo plazo de tiempo, Shigeru Miyamoto, el futuro Walt Disney de los juegos electrónicos, prometía ser algo nuevo y diferente. Viendo el éxito que el Game & Watch estaba teniendo, el presidente Yamauchi decidió aprovechar para promocionar este nuevo juego en los Estados Unidos. Sin embargo, el problema era que el juego tardaba demasiado en terminarse. La idea principal de Miyamoto era sacar un título relacionado con alguna caricatura popular en Estados Unidos y su elegido fue Popeye el Marino.
La idea fue bien recibida en Nintendo, pero el problema surgió cuando los dueños de los derechos del Marinero de las Espinacas estaban tardando demasiado en dar su aprobación, así que Miyamoto reinventó el concepto. Reemplazó a Popeye por un carpintero bigotón vestido de rojo, a Olivia, la novia de Popeye, por una muchacha llamada Pauline, y al fornido Brutus, eterno rival de Popeye, con un enorme gorila que acabaría dando el nombre al juego que una vez más lo cambió todo: Donkey Kong. El juego tuvo un éxito tan exagerado que generó unos 250 millones de dólares en un par de años y no tardaron en desarrollar una secuela. Sin embargo, todo este dinero trajo algunos problemas a la marca. Viendo el arrollador éxito de Donkey Kong, la mundialmente famosa Universal Studios presentó una demanda multimillonaria contra Nintendo, alegando que el exitoso juego era un plagio descarado de su personaje King Kong. Para salir del problema, Nintendo contrató a John Kirby, un exitoso abogado que no tardó en darse cuenta de que había algo raro con el reclamo de Universal Studios. Demostró que King Kong ni siquiera pertenecía a Universal. El gorila gigante era de dominio público, resolviendo el caso y evitando la demanda. Luego de esto, Nintendo nombró a uno de sus personajes, una esfera de color que lo devoraba todo, con el nombre del abogado que salvó a su compañía: Kirby. La franquicia de este obrero con bigote como protagonista fue creciendo como la espuma. Al no tener un nombre, se le conocía como Jumpman. Podría parecer que la tarea de elegir un nombre para este héroe sería algo muy serio y pensado a profundidad, pero en realidad, el personal eligió nombrarlo como uno de los primeros caseros que la empresa tuvo en Estados Unidos: Mario. De repente, la industria de los videojuegos estaba cayendo en picado, pero Nintendo tenía un as sobre la manga. En 1983, Nintendo lanzó la máquina de arcade Mario Bros., un juego que marcó un cambio significativo en la representación de su ya icónico personaje, Mario. Este fue reinventado en este juego como un fontanero junto con su hermano Luigi, también introducido en este juego. Mario Bros. No alcanzó el nivel de éxito comercial de su predecesor, Donkey Kong, pero marcó las bases de los personajes para futuras entregas. Por si fuera poco, entre 1983 y 1985, el mercado de videojuegos se desplomó en un 97%, en parte debido al boom iniciado por Donkey Kong y la aparición de las consolas para jugar en casa. Una gran mayoría de estas consolas eran fabricadas por empresas de todo tipo, muchas de las cuales no tenían nada que ver con el mercado. Esto causó que la industria se sobresaturara, llenando los mercados de juegos de escasa calidad, simples y muy fáciles de superar. Este desplome de los mercados fue una oportunidad para Hiroshi, quien, en una jugada arriesgada, cerró toda la división de arcades en Nintendo y se centró en desarrollar su propia consola casera. Masayuki Uemura, jefe ingeniero del nuevo proyecto, tuvo como objetivo elaborar una consola de videojuegos similar a la Atari 2600. Fue de esta forma que surgió la Family Computer, o Famicom, lanzada el 15 de julio de 1983, solo en Japón, a modo de prueba. En apenas unos meses, la Famicom se posicionó muy por encima de sus competidores. Los usuarios, sorprendidos y más que satisfechos con el rendimiento de esta nueva consola, dieron críticas muy positivas. Sin embargo, Nintendo prefirió no lanzar este producto en Estados Unidos precisamente por la dañada reputación de la industria en el momento. Para evitar caer en el mismo saco que Atari, la empresa líder de la industria en ese momento, que había perdido unos 600 millones y se encontraba al borde de la bancarrota, la mesa directiva de Nintendo ordenó que su nueva consola fuera diferente en todo, absolutamente todo. Así surgió la Nintendo Entertainment System, popularmente conocida como NES. Como te comentaba antes, el mercado estaba aburrido de consolas hechas rápidamente, sin elegancia, sin formas y feas a la vista, pero la NES era diferente. Con su forma de videocasetera, color plateado e imagen elegante, la consola tenía el aspecto de algo que sin duda podrías presumir con tus amigos. Otra innovación fueron los controles. Antes eran una palanca sin más acompañante que un botón y carentes de toda elegancia. Para solventar esto, se le encargó a Gunpei Yokoi, el legendario creador de la Ultra Hand y el Game & Watch, que diseñara un mando con forma de cruz que fuera más cómodo de usar y tuviera más estilo. Luego vino el concepto. Sabiamente se eligió al popular Mario de la saga Donkey Kong y se le integró en un mundo completo.
lleno de enemigos diferentes y más de 32 niveles característicos. Mundos de fuego, de agua, subterráneos, oscuros, en el día, en la noche, todos protagonizados por Mario y su hermano Luigi. El juego era mucho más largo que ningún otro antes y tenía secretos y sorpresas para los jugadores en cada esquina. Por último, fue la música. Para esto se concretó la ayuda de Koji Kondo, que se entregó en cuerpo y alma al desarrollo de la atrapante banda sonora, necesario para un juego que buscaba capturar por horas el interés de los jugadores. Finalmente, en 1985, Super Mario Bros. Y la NES, acompañada por R.O.B., un pequeño robot que interactuaba con ciertos juegos, fueron lanzados tímidamente en ciertas partes elegidas de Estados Unidos, como la ciudad de Nueva York. Su éxito fue muy grande, extendiéndose en tiempo récord por todo el país. El emblemático juego fue una revolución nunca vista y convirtiéndose en uno de los fenómenos más grandes de toda la historia de esta industria. Y no sería el único. De ese punto en adelante, Nintendo lanzó numerosos títulos diferentes. El primero sería The Legend of Zelda, en donde Miyamoto, una vez más, revolucionó las cosas al crear un juego que permitía una exploración más profunda que el de Mario. Luego vinieron los otros, Metroid, Contra, Mega Man, juegos que acabarían por convertirse en fenómenos tan grandes como la saga Super Mario Bros. El éxito de la NES fue tan grande que Nintendo volvió a diversificar el abanico de productos de su imperio, ofreciendo licencias para la elaboración de juguetes, ropa y un largo etcétera de productos sobre sus personajes. También llegó otro de los productos más emblemáticos de la compañía, la Game Boy, un dispositivo que reinventaba el concepto del Game & Watch al ser una consola portátil, pero con la posibilidad de jugar más juegos en ella. En la Game Boy podías jugar varios de los títulos más reconocidos de Nintendo, pero los más impactantes de todos fueron Pokémon y Tetris. Este último vendría a ser la mayor sensación de la historia de los videojuegos, logrando que la Game Boy se vendiera 2 veces más que la NES. En este punto, está más que claro que Nintendo era el rey del sector, pero la competencia está a punto de atacar y eclipsar a los dueños de Mario Bros. Una de las estrategias más inteligentes de la compañía fue la creación de la revista Nintendo Power, donde se publicaban novedades, trucos y se creaba un sentimiento de comunidad entre los clientes y jugadores, y que además acabaría llegando al mercado hispano gracias a la aparición de la revista Club Nintendo, que se convertiría en un fenómeno en México y otros países latinos. Sin embargo, poco a poco comenzaron a quedarse atrás. En Japón, otras empresas de videojuegos habían logrado desarrollar consolas equipadas con tecnología de 16 bits, el doble de potencia que tenía la NES, aunque no tuvieron tanto éxito. Sin embargo, no sería hasta principios de la década de los 90 que Nintendo vería por primera vez cómo su posición como rey indiscutido de la industria empezaba a peligrar cuando la empresa japonesa Sega lanzó la Mega Drive. Aunque solo se le conoció por este nombre en Japón, en Estados Unidos se presentó como Genesis, convirtiéndose en un éxito en este país y permitiendo a Sega alcanzar una nueva posición en este mercado. Nintendo contraatacó lanzando el cuarto juego de la saga Super Mario Bros. Eso, y cómo no, una nueva consola que utilizaba la tecnología de los 16 bits, la Super Nintendo. La respuesta de Sega no se hizo esperar. La empresa no solo redujo el precio de su Genesis para hacerla más asequible y atractivo a los nuevos jugadores, sino que también lanzó Sonic the Hedgehog. Pero el golpe más bajo fue una campaña publicitaria que tenía el siguiente eslogan: Genesis does what Nintendo don't. Genesis hace lo que Nintendo no. La Genesis además fue presentada como una consola más madura en la publicidad, ofreciendo títulos que apuntaban a ser atractivos para los niños, pero también para adolescentes y adultos jóvenes. Aún así, Sega no tardó en darse cuenta de que necesitaría algo más que mejores gráficos y una reputación más descarada para ganarse al público. Después de todo, Nintendo tenía a Mario, y todo el mundo amaba a Mario. Era el rostro, la cara de la empresa, ese personaje al que la gente asociaba la experiencia Nintendo. Para igualar el efecto, Sega realizó un concurso para crear a su nueva mascota. El vencedor sería un emblemático erizo azul que se convertiría en el eterno rival mediático de Mario, Sonic. La respuesta de Nintendo fue igual de agresiva, y durante un buen periodo de tiempo ambas empresas estuvieron en un perpetuo tira y afloja publicitario por demostrar que su consola era mucho más poderosa. Sega consiguió victorias notables en ciertos periodos de tiempo. Sin embargo, al final, la Super Nintendo se convirtió en la consola predilecta de aquellos años en la mayoría de países del mundo. Como suele suceder en este tipo de escenarios, la competencia ayudó a la evolución de ambas compañías.
En el caso de Nintendo, algunos de sus juegos incorporaron por primera vez una tecnología denominada como Super FX, que en cierto sentido fue el precursor del 3D dentro de los videojuegos. Sega, por su parte, no se quedó atrás y diseñó muchas incorporaciones capaces de integrarse en su consola Genesis. Los más sobresalientes serían el Sega CD, una extensión del Genesis que, como el nombre lo indica, permitía asimilar juegos y otros contenidos almacenados en CDs. Otra extensión fue el 32X, que lograba duplicar la potencia y calidad gráfica de la consola. Esta era de rivalidad no solo demostró la potencia de la innovación guiada por la competencia, sino que también preparó el escenario para la próxima revolución en los videojuegos. Estamos a punto de ver uno de los sucesos más sucios en la historia de los videojuegos. Nintendo sintió la necesidad de innovar ante la creciente competencia en el mercado de videojuegos. Por ello, se aliaron inicialmente con Sony, quien ya había colaborado con ellos desarrollando un avanzado chip de sonido para sus consolas. Esta alianza tenía como objetivo desarrollar un lector de CD para la Super Nintendo. Ken Kutaragi, un ingeniero de Sony, lideró el desarrollo de este proyecto al que inicialmente llamaron PlayStation. Nintendo empezó a temer que la alianza beneficiara a Sony, principalmente porque Sony controlaría el formato de CD. En respuesta, Nintendo firmó en secreto un nuevo acuerdo con Philips, uno de los principales competidores de Sony, para desarrollar una tecnología similar pero que también permitiera a Philips usar las licencias de Nintendo en sus propios proyectos. La situación llegó a un punto crítico cuando, en una conferencia de prensa, Sony presentó con éxito la PlayStation, pero Nintendo respondió de manera inesperada, anunciando la cancelación de su alianza con Sony y revelando su acuerdo con Philips. Esta acción ofendió a los ejecutivos de Sony como es normal, quienes decidieron continuar por su cuenta, lo que llevó al lanzamiento de la PlayStation original. El proyecto con Philips fracasó debido a dificultades técnicas para adaptar el formato y la arquitectura de la Super Nintendo. Este fracaso marcó el comienzo de la era de PlayStation y un periodo desafiante para Nintendo. En 1993, Nintendo encontró una nueva oportunidad con Silicon Graphics, una empresa de software que estaba desarrollando un motor gráfico avanzado. Este acuerdo dio lugar a la creación de la Nintendo 64, lanzada en 1996, que fue notable por su potente procesador de 64 bits y su capacidad para generar gráficos tridimensionales, dando juegos icónicos como Super Mario 64. A pesar de estas innovaciones, Nintendo enfrentó desafíos continuos. A inicios del 2000, lanzaron Nintendo GameCube, que usaba mini DVDs. Aunque esta tecnología tenía sus ventajas, limitaba a los desarrolladores por su capacidad. Durante esa misma época, Sony lanzó la PlayStation 2 en marzo del año 2000, que se convirtió en la consola más vendida de todos los tiempos, y Microsoft entró en el mercado con la Xbox, intensificando aún más la competencia. Estos factores le dieron a la GameCube una posición secundaria en ventas durante su generación, llevando a muchos a especular sobre el posible declive de Nintendo en la industria de los videojuegos. En 2002, con la industria de los videojuegos en constante evolución, Nintendo enfrentaba desafíos significativos. Fue entonces cuando Hiroshi Yamauchi, tras una impresionante carrera, cedió el mando a Satoru Iwata, un nombre que sería crucial durante los últimos 20 años de historia para la compañía, que significó un cambio, ya que sería la primera vez que un no miembro de la familia Yamauchi dirigiera la compañía. Esta transición marcó el final de una era. Yamauchi, cuyo liderazgo había sido instrumental en el ascenso de Nintendo, falleció en 2013, dejando un legado de innovación y éxito. Sin embargo, Iwata era un visionario que había participado por años en numerosos proyectos exitosos de la empresa. Su visión consistía en crear una nueva generación de consolas que fuera accesible para todo el mundo, especialmente para aquel público que nunca se había interesado por los videojuegos. La nueva consola tenía que ser algo distinto, nada que ver con esos mandos llenos de botones y palancas que confundían a quienes no sabían nada de videojuegos. Tenía que ser algo que cualquiera pudiera usar de forma intuitiva. El proyecto requirió años de esfuerzo y finalmente, en 2006, salió ese producto que lo cambió todo otra vez, la Nintendo Wii. El nombre causó ciertas burlas y rechazos, pero no significaron nada cuando el mundo lo conoció. Su primer título, Wii Sports,
era simple, lleno de juegos como béisbol o tenis, juegos conocidos por cualquiera y que se comprendían aún más fácilmente gracias a esos controles elegantes, atractivos, que no necesitaban cables y que podían ser usados por cualquiera, desde un niño de 6 años hasta un abuelo de 60. La Wii atrapó a todo el mundo. Se agotó en casi todas las tiendas, rompió récords de ventas y fue el primer paso para devolver a Nintendo al Olimpo. Es cierto que la marca tuvo ciertos traspiés después. El sucesor de la Wii U, intentó igualar el éxito sin lograrlo. Ni su controlador con pantalla táctil ni sus gráficos mejorados fueron suficientes para diferenciarlo de la competencia. El concepto causó confusión entre los usuarios, que no terminaron de entender si se trataba de una nueva consola o de una extensión de la Wii. Lamentablemente, el 11 de julio de 2015, Satoru Iwata falleció de cáncer. Aún así, el legado de Iwata sobrevivió a su propia muerte, sintiéndose con el que ha sido el avance más grande de los últimos tiempos para la compañía, la Nintendo Switch, que ofrecía una propuesta híbrida entre consola y portátil. Retomó la visión de Iwata de crear sistemas aún más accesibles. Para 2017, Nintendo Switch se convirtió en el mayor triunfo de Nintendo desde la Wii, demostrando que la empresa seguía aplicando la filosofía de Iwata de buscar la innovación y expansión del público gamer. Hoy por hoy, el futuro de la industria de los videojuegos es arduo y competitivo, lleno de multitud de compañías que compiten con uñas y dientes por hacerse un espacio en una de las industrias más lucradas del último siglo. Una industria en la que Nintendo ha sabido conquistar un gran espacio. Desde sus humildes comienzos como una empresa de naipes en el siglo XIX hasta convertirse en un gigante global en la industria del entretenimiento, Nintendo ha navegado a través de altibajos significativos, demostrando una capacidad notable para adaptarse y reinventarse una y otra vez. Una historia digna de recordar. Te dejo este vídeo por aquí. Merece la pena verlo. Recuerda suscribirte y dar like. Sueña en grande y nos vemos en la próxima.